Y dígame si ya entramos o esperamos todavía un par de minutos. Bueno, está bien. Aguantamos tantito entonces. Muchas gracias. Adiós, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Sí, allá ya acabaron todos. Muchas gracias. Un segundo, Hugo, es que no sé. ¿Hay algún autor que el tiempo de la universidad sea moderno? Listo, Hugo, podemos iniciar. Muy buenas tardes a toda la comunidad ENA. El día de hoy tenemos la última conferencia del Seminario Permanente de Descripción Lingüística de la licenciatura en Lingüística. Y bueno, tenemos el honor de contar con la doctora Nictelol Palacios, quien fue mi mentora en el mundo de la lingüística en la licenciatura, y también a la maestra Nayeli Cruz, que pues fue mi compañera y bueno, ahora profesora. Y bueno, los dejo con ellas para que platiquen un poco de terminología y esperemos que haya muchas preguntas. Adelante. Muchas gracias, Hugo, por la presentación y muchas gracias, doctora Nicte, por estar este día con nosotros. Y yo sé que para los alumnos es una de las conferencias, al menos de mis alumnos, es una de las conferencias muy esperadas. Tenemos muchas cosas que preguntarte y bueno, es un tema muy interesante también, justamente porque no sé, en la ENA no es como un tema, digamos, la terminología que se tome en un área en específico, entonces creo que puede abrir mucho las puertas para que los alumnos se planteen algunos trabajos de investigación, así que de verdad, doctora Nictelol, le agradecemos muchísimo que hoy esté con nosotros y bueno, también ella fue mi mentora, así que para mí es un honor presentarla el día de hoy. Y bueno, voy a dar una breve semblanza de la carrera académica de la doctora. Bueno, ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, es redactora del Diccionario del Español de México, también es coordinadora del proyecto Presea Puebla y directora de la revista lingüística mexicana Nueva Época de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, o sea, AMLA. Sus líneas de investigación se centran en el español de México, en la lexicología, en la terminología, que es justamente el área que hoy vamos a tratar, y en la fraseología. Podría decir muchas más cosas de la carrera de la doctora, pero bueno, prefiero que ya ella hoy nos ilumine con sus investigaciones y bueno, espero que todos pongamos atención a esta clase, también, a esta conferencia. Les agradezco mucho a los que están conectados por vía Zoom y por Facebook. Le doy la palabra, doctora. Muchas gracias, Anayeli. Voy a compartir pantalla. Te ruego, por favor, que me digas si ya se ve. Ay, pero no sé por qué me manda. Listo, yo estoy viendo. Listo. ¿No se ve completa? Ya, bien. ¿Ya? Sí, ya todo bien. Perfecto. Pues en primer lugar, agradecer la invitación a este seminario permanente de descripción lingüística, agradecer a quien haya hecho este precioso cartel de divulgación. Me da muchísimo gusto y desde que Hugo me hizo la primera invitación y después charlé con la profesora Anayeli
del curso de lexicología sobre esta presentación, pues estoy muy contenta de compartir esta tarde con ustedes. Gracias a quienes están tomando el tiempo para escucharme y para dialogar. Espero que encontremos varios puntos de encuentro. Bueno, Hugo me invitó a hablar sobre terminología y yo le pedí que me permitiera hacer una presentación un poco más amplia, es decir, no centrarme en la terminología, sino en el estudio de la comunicación especializada, hablando principalmente de aspectos metodológicos y agradezco esa flexibilidad. Estructuré mi presentación en dos partes. En la primera voy a hablar de la terminología, que era parte del interés de esta charla, precisamente vinculándolo con la comunicación de especialidad en general o una visión más abierta de lo que es la terminología. Voy a precisar algunos de los términos propios de esta área, como sería la distinción entre denominación y designación. Voy a hablar de los distintos niveles de especialización según con quién se esté dando el diálogo, si es de especialista a especialista, a futuro especialista o a público general, de las tres corrientes principales de la terminología, que son la teoría general de la terminología, la teoría comunicativa de la terminología y la socioterminología, para después decirles qué estoy entendiendo yo por la comunicación especializada y qué no entiendo por comunicación especializada. La segunda parte de la charla se centrará en consideraciones metodológicas para el estudio de vocabularios especializados. Aquí en realidad lo que voy a hacer es hablar de manera muy general de tres experiencias de investigación. La primera en la que tengo posiblemente más experiencia, que es el léxico de los oficios. Después hablaré de algunas problemáticas de lo que implica el estudio y la creación de terminología en lenguas minoritarias, para terminar al menos mencionando la necesidad de los estudios de adquisición terminológica y de terminografía didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Diccionarios para la adquisición terminológica en distintos niveles y en distintas edades. Dejaré muchas de estas consideraciones más bien para el diálogo. Solo quiero poner sobre la mesa los tres temas que me interesa y después espero que cuando se abra a preguntas podamos hablar mucho más sobre métodos de investigación. Bueno, voy a partir entonces de la terminología y como les dije un poco más adelante voy a hablar de las tres grandes corrientes terminológicas. Como disciplina moderna, la terminología comienza en el siglo XX y ya estaremos platicando sobre esto. Primero quiero hablar de la precisión conceptual. Cuando estamos hablando de especialización en una cierta área del conocimiento o dominio temático, lo que queremos decir es que queremos comunicar con absoluta precisión el significado de una voz. Eso es lo que nos vuelve especialistas en un ámbito. Y traigo dos ejemplos. El primero dice, para el Congreso, todo el equipo usará playeras de algodón del mismo color. Pensemos en cualquiera de nuestras experiencias como estudiantes, organizando simposios, congresos, conferencias, y entonces decidimos que las playeras de todos van a ser de color del color de la institución o del color que le queda mejor a los ojos de quien coordina el equipo. Entonces ahí, cuando yo digo que vamos a usar playeras de algodón, en realidad solamente estoy diciendo de algo que yo creo que es algodón, de algo que me parece que es algodón, pero no voy a ir a hacer una prueba al laboratorio y a mirar la fibra bajo microscopio para determinar si verdaderamente tiene la composición del algodón. Posiblemente ni siquiera vaya a revisar la etiqueta para ver que dice 70% algodón, 40% viscosa o la combinación que ustedes quieran. Simplemente me estoy refiriendo a algo para nombrar un material. En ese caso, lo que estoy haciendo es un proceso de denominación. Me interesa nombrar y comunicarles a otros una idea general.
Veamos el ejemplo de 1B y pensemos que lo dice un ingeniero textil responsable de la producción de una colección completa. Y entonces, él cuando hace la presentación del producto nos dice 1.5 millones de toneladas de poliéster acaban en el mar en forma de microfibras de plástico que contaminan el medio marino. Por ello, nuestra colección de playeras será 100% algodón orgánico. A diferencia de 1A, aquí el ingeniero textil sí tiene que asegurarse de que la fibra a la que él está llamando algodón, pero además no solo algodón, sino algodón orgánico, que va a requerir de un proceso específico, será lo que él está nombrando, lo que él está designando algodón. Entonces, con estos dos ejemplos quiero hacer la primera distinción terminológica para nuestra presentación. Denominamos cuando nombramos para comunicar, no necesariamente con absoluta precisión. Designamos cuando queremos precisión conceptual. Y a la derecha de esta lámina les puse cómo se miran al microscopio distintas fibras animales, vegetales y sintéticas. Esa es una de las pruebas que un especialista tendrá que hacer para ver que la designación que está utilizando sea la adecuada. Vamos ahora a los ejemplos que tengo en 2. Se trata de una misma noticia sobre el uso de la silmarina en tratamiento de hígado graso no etílico. El primer caso está tomado de un portal de la salud de Mafre en España y dice, el cardo marino es una planta medicinal que pertenece al género Silybum y su compuesto, silimarina, se prueba en tratamientos para proteger el hígado y regenerarlo. Bueno, me quedo con una información general sabiendo que hay una planta que se está utilizando todavía en tratamientos para ver qué sucede con el hígado. Vean, en cambio, la misma base informativa publicada en un artículo de especialidad en una revista médica. Dice, la silimarina es un flavonoglicano extraído de las semillas y el fruto de Silybum marinum o cardo marino. Y es una mezcla de 3 compuestos diferentes, silibinina, silidianina y silcristina. Ha sido utilizada en padecimientos hepáticos por su efecto regenerador celular, inhibidor de leucotrienos y efecto antioxidante. Los estudios, tanto en animales como en clínicos, para evaluar los mecanismos de acción, se muestra en los estudios de farmacología experimental. Yo no sé ustedes, a mí me cuesta trabajo seguir el contenido de estos ejemplos, sobre todo en el segundo, necesitaría tener un diccionario especializado a la mano para ir consultando varios de los términos que se están utilizando. Lo que quiero ejemplificar con estos dos contextos puestos en 2 es que si bien en ambos casos hay un nivel de precisión semántica conceptual, que era lo que acabábamos de ver con la denominación, no será lo mismo expresarnos entre pares, entre especialista que le habla a otro especialista en un medio formal, que expresarse el especialista con un futuro especialista o interesado en el tema. Eso le va a dar características distintas a la formación de las terminologías o vocabularios de especialidad. Insisto, por vocabulario de especialidad estoy entendiendo aquel que dominan los especialistas de un ámbito laboral. Cuando hablamos de los orígenes y corrientes de la terminología, ya vimos 3 portadas de libros que han sido claves para el desarrollo de la terminología moderna. Sin embargo, nosotros podemos ubicar el origen de la terminología desde el siglo XVII y el siglo XVIII con las taxonomías y las nomenclaturas de la química, la biología y la zoología. La terminología nace para establecer conceptos y vocabularios de especialidad
que hagan más accesible el diálogo entre los especialistas y además buscando que exista una comunicación científica internacional. Ojo, porque desde sus orígenes, uno de los objetivos de la terminología ha sido pensar cómo las lenguas naturales pueden estorbar o tener diferentes lenguas puede estorbar al diálogo entre los especialistas. Así que se han buscado maneras de comunicarnos y de poder discutir sobre nuestras especialidades más allá de la lengua materna de los especialistas en un área. Así, el latín y el griego se eligieron como las lenguas de prestigio y de cultura científica. Y eso lo vamos a seguir viendo en áreas como la biología, la medicina, donde estas etimologías grecolatinas son precisamente la fuente de comunicación. Y entonces las palabras y los términos de especialidad se forman con esta base y no pasan por otras lenguas modernas que podrían dificultar la comunicación. Bueno, la terminología moderna nace con la propuesta de Buster en el siglo XX, con su trabajo de tesis. Buster es ingeniero y se acerca desde ahí a la lingüística, a la lexicografía y a la traducción. Precisamente lo que Buster quiere es dar respuestas prácticas a la comunidad de especialistas. Repito, cómo la variación de lenguas de los especialistas puede retrasar la discusión científica. Entonces, él se propone sobre todo trabajar en la normalización terminológica, cómo vamos a crear los términos y cómo vamos a definirlos y a usarlos todos los que nos dediquemos a un ámbito específico del conocimiento. Para Buster, la terminología es una herramienta que puede evitar o al menos reducir las ambigüedades propias de la lengua natural. En la lengua natural ya sabemos que las palabras van a encontrarse en un medio de variación, que va a haber polisemia, que se pueden generar múltiples imprecisiones comunicativas. Entonces, si logramos tener una palabra que tenga solamente un significado, que haya una biunivocidad entre forma y significado o entre significante y significado, vamos a evitar problemas de ambigüedades o de confusiones en la ciencia y con eso vamos a poder tener un diálogo más formal y mejores cimientos para el crecimiento de las ciencias. En esta misma perspectiva, tenemos que entender que para Buster, la terminología debe hacerla el especialista de cada ámbito técnico-científico. Lo que tienen que hacer los especialistas es reunirse y discutir sobre los contenidos. El lenguaje se considera una mera etiqueta. Una vez que hemos discutido lo que importa, que es el concepto científico, la etiqueta que le pongamos en cada lengua será lo de menos. Ya dijimos, podemos utilizar una etiqueta en griego o en latín clásico y con eso ya ni siquiera va a pasar por las lenguas modernas. Les puse el ejemplo que está a la derecha precisamente para decirles, así está la clasificación, especie, género, familia, orden, clase, etcétera. Lo podemos ver en otra lengua y en la tercera dejo la misma imagen para que ustedes digan, aquí ponlo en turco, aquí ponlo en purépecha, aquí ponlo en la lengua en la que tú te necesites comunicar, pero el concepto es previo. Y es toda una característica muy importante a la terminología vista desde la perspectiva de Buster, y es, los conceptos son universales y el concepto es previo a la lengua. Como lingüistas, seguramente nosotros tendríamos muchas críticas que hacer a esta perspectiva, o por lo menos querríamos matizar varias de las observaciones de Buster. Sin embargo, cuando ustedes
trabajen con especialistas, va a ocurrir que esta va a ser la perspectiva más generalizada. Si ustedes llegan, por ejemplo, con un especialista del INAOE, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y le dicen, quiero desarrollar un proyecto de investigación sobre tal área temática, muy posiblemente lo primero que nos responda es, nosotros ni siquiera escribimos en español. La terminología está bastante generalizada y se hace en inglés, por ejemplo. Ya podemos hablar de esto un poco más adelante. Una segunda corriente terminológica es la que propone Teresa Cabré en su teoría comunicativa de la terminología o TST. Para Teresa Cabré, profesora de Barcelona, el término es una unidad poliédrica. También propone la teoría de las puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación especializada va a tener un sustento cognitivo, un sustento lingüístico y un sustento social. ¿Mm? Algo fundamental, y es un cambio con respecto a lo que acabamos de charlar sobre la propuesta de Buster, es que Cabré va a proponer que la terminología es siempre interdisciplinaria. Ni el especialista puede solo establecer qué va a pasar con la lengua de especialidad, ni el lingüista puede trabajarla sin haber consultado a los especialistas en cada una de estas disciplinas. Lo mismo ocurre con los mediadores lingüísticos, como los traductores no podrían hacer su trabajo de traducción si no consultan al especialista, tanto en lengua como al especialista en el ámbito específico del que estamos hablando. Los términos en su cara cognitiva, como ya dijimos, van a buscar la precisión semántica, una univocidad. En su cara lingüística van a ser palabras, lo cual trae precisamente la terminología al interés de quienes hacemos lexicología, lexicografía, pues lo mismo, terminología y terminografía. En su componente social, los términos sirven para comunicarse y para formar nuevos especialistas. De eso también voy a hablar cuando hablemos de los diccionarios. Y sirve para identificar grupos socioprofesionales. Y aquí vamos a ver que se nos empiezan a colar muchos aspectos que hemos aprendido gracias a la sociolingüística. ¿Cómo se estructuran estas comunidades de expertos? ¿Qué me dice si yo uso un término o utilizo otro? Muy bien. Ani, la tercera de las propuestas que quiero que revisemos es precisamente la socioterminología, sobre todo de base canadiense. Y entonces vayamos viendo que las dos que toman en cuenta la lengua se dan en situaciones de comunidades bilingües. Por una parte Barcelona y por otra parte Canadá. Bueno, la socioterminología se interesa por los usos sociales de los términos, su aparición, circulación, implantación. ¿Quiénes son los agentes que pueden crear los términos? ¿Quiénes son los agentes que pueden divulgar estos términos para ver si se van a estandarizar en las comunidades? ¿Cómo medimos si un término verdaderamente fue aceptado por la comunidad o fue rechazado, o uno que se utilizaba antes perdió prestigio y fue sustituido por otro? Esos son el tipo de preguntas que nos ayuda a responder la socioterminología. Se ha desarrollado, sobre todo en este ámbito, la lingüística de corpus, asociada sobre todo con la lingüística computacional. Se ha retomado la historia de la ciencia y la documentación de la variación terminológica, así como la traducción informada. Cuando un traductor necesita elegir entre dos formas que encuentra, por ejemplo, en los glosarios, pero que él no puede saber por qué en Chile se prefiere una forma hispanizada y en México se prefiere quizá el préstamo, bueno, la socioterminología nos ayuda a tomar estas decisiones informadas y saber a quién nos estamos dirigiendo y por qué se dan esas variaciones según distintos grupos sociales dentro de un mismo ámbito de especialidad. Hasta ahí he hablado de terminología y
como ustedes han visto, las 3 escuelas se centran en el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Cuando propongo hablar de comunicación especializada y no de terminología, o bien de terminología de una manera más abarcativa, lo que quiero decir es, a ver, nos dijeron o hemos visto en la bibliografía que la terminología requiere precisión conceptual. Bueno, cualquier ámbito de desarrollo de actividades profesionales, sean artísticas, sean deportivas, sean distintos tipos de trabajo, requieren esa especialización. Aquí estoy siendo sumamente marxista. La explicación que estoy dando tiene que ver con la división social del trabajo. En el momento en el que alguien se ocupa de un ámbito específico, empieza a necesitar desarrollar un vocabulario de especialidad. Entonces, en esta lámina les puse varios ejemplos que pretendo nos acerquen a esos diferentes ámbitos posibles. Por supuesto, cualquier otro en el que ustedes estén pensando en este momento, seguramente sí, también tiene características de comunicación especializada. Lo que sí tendremos que decir es que cada comunidad va a generar estos vocabularios de especialidad de manera diferente. No será, por ejemplo, lo mismo la tradición de oficios como la pesca o como la siembra que también tenemos por ahí imagen de un zapatero. No serán iguales las características lingüísticas de ese vocabulario que las de un gamer, que las de un químico o las de un ingeniero. Las comunidades van formando sus vocabularios de manera distinta. Voy a regresar a esto, pero para que no se quede en el aire, a ver, vamos a pensar, por ejemplo, en el ballet es esperable que la terminología esté formada por muchos préstamos del francés y del ruso. Si vamos a los gamers, pues desde la variación entre videojugador y gamer ya nos está diciendo que ahí vamos a tener sobre todo influencia de la lengua de dominio inglés. En cambio, en la siembra es esperable que el vocabulario se geste desde la tradición léxica y desde las propias características lingüísticas del español y del español de México. En nuestro caso, posiblemente con muchos préstamos de lenguas de sustrato, dependiendo de tipos de tierra, etcétera. Entonces, todo esto es lo que vamos a englobar como comunicación especializada. Para ser más explícita, cuando hablamos de terminología nos estamos refiriendo al vocabulario especializado de la ciencia y de la técnica. Cuando hablamos de comunicación especializada nos estamos refiriendo a la especialización necesaria a partir de la distribución social del trabajo. Todo esto es a lo que me voy a referir como comunicación especializada. Para retomar o para definir, entonces la comunicación especializada es un acto comunicativo en lengua natural controlado para cubrir las necesidades de precisión conceptual entre personas que comparten y desarrollan un ámbito específico de saber que refleja actitudes y creencias sociolingüísticas sobre la comunidad de habla. Lo que no entendemos por vocabulario especializado, o al menos lo que yo no entiendo por vocabulario especializado, es aquel que no tiene fines de precisión semántica, aunque requiera del conocimiento compartido dentro de una misma comunidad. Estoy hablando, por ejemplo, de los juegos de palabras, de los eufemismos, de los disfemismos, del albur, que si bien son compartidos por un grupo y podrían caracterizar jergas de solidaridad o actos expresivos de comunicación, no tienen ese fondo de precisión y de designación. Entonces, de una vez para decirles, esto no va a entrar como vocabularios especializados. Bien, voy a la segunda parte que es sobre la que más me interesa compartirles, que es cómo se forman los vocabularios de especialidad en distintos ámbitos, en distintas lenguas y en diferentes niveles de especialización.
Esta lámina se divide en 3 columnas, digamos, que es lo que quiero ejemplificar. Primero, los léxicos de oficio. Segundo, proyectos sobre creación de lenguajes o de comunicación especializada en lenguas minoritarias. Generalmente esto está vinculado con bilingüismo, con traducción y con contacto entre lenguas. Y el tercero, les decía, se vincula con cómo creo el conocimiento científico, cómo adquiero la terminología a lo largo de los años. Como mi compromiso fue hablarles desde un acercamiento metodológico, lo primero que les tengo que decir es que esto dependerá desde luego del tema, el objetivo y las preguntas de investigación que ustedes estén formando. Entonces, ojalá podamos charlar sobre aspectos mucho más concretos de investigación. Algunas preguntas generales que a mí me parece que podemos plantearnos todos cuando nos acercamos al trabajo de la comunicación especializada es si hay una tradición de ese ámbito de especialidad en la comunidad. ¿Será distinto trabajar con ámbitos de especialidad identitarios de una comunidad? Soy poblana y estoy pensando, por ejemplo, en la Talavera. Habrá otras comunidades que tengan otras especialidades específicas o será distinto si estoy pensando en el lenguaje médico y en el lenguaje de la epidemiología en la lengua de señas mexicana, donde no vamos a encontrar esta tradición. Entonces, lo primero sería eso, preguntarnos si hay una tradición y cuál es esa tradición. ¿Qué recursos formales tiene la lengua para formar el vocabulario de especialidad? Lo construye a partir de neologismos, de préstamos, de derivaciones, de compuestos sintagmáticos. En el caso de la lengua de señas, de deletreo, de inicialización. ¿Qué, ¿Qué se hace en la lengua? ¿Cuáles son los recursos? Si es que los hay, o habrá que generarlos con la comunidad. ¿Quién o quiénes son los especialistas? ¿Cómo se organiza la división social del trabajo? ¿Cómo puede interactuar el especialista con la comunidad? Es decir, a nosotros que nos interesa analizar este tipo de vocabulario, podemos entrar a esa comunidad que necesitamos para ingresar y para dialogar con ella. ¿Qué recursos y qué límites tengo para conocer el vocabulario de especialidad? Entonces, les pido que mantengamos estas preguntas en mente y es a lo que voy a tratar de dar respuesta inmediatamente. Bueno, el estudio de los léxicos de oficio a mí me parece que es un ámbito en el que tenemos mucho por hacer. Conocemos muy poco de los oficios y lo que conocemos generalmente no es desde la lingüística, sino desde la antropología o desde la etnología y conocemos el vocabulario generalmente por terceros. No hemos ido con los hablantes a obtener la información y ellos son los especialistas. Cada comunidad suele tener una tradición o especialidad que le da identidad. A mí me parece que ahí, insisto, tenemos mucho para aprender todavía sobre dialectología, sobre sociolingüística y, por supuesto, sobre lexicología general y vocabularios de especialidad. El léxico especializado pertenece al vocabulario patrimonial de la lengua con préstamos adaptados que pasan desapercibidos o vienen de lenguas de sustrato. Si yo puse aquí una imagen de panadería, por ejemplo, ese rodillo se llama palote y el proceso que se le hace a la masa se llama palotear. Por ejemplo, quien hace el pan y lo hornea es un taunero. Para nosotros, si recuerdan el ejemplo de uno, donde estábamos viendo la diferencia entre la playera de algodón para el hablante general y para el hablante especializado, taunero es otro buen ejemplo. Mientras para mí, quien hace y quien vende el pan es un panadero, para
quien se dedica a este oficio, quien hace el pan, sobre todo quien tiene hornos, es taonero, trabaja en la taona. El panadero es quien vende o quien consume y gusta del pan. Pero bueno, si se trata de quien vende, pensemos en esta imagen tradicional de las personas que llevan un cesto en la cabeza y van en una bicicleta. Ese es un panadero para las personas de este oficio, por lo menos según el estudio que junto con Carlos Cedeño realizamos en la ciudad de Puebla. Y quien vende en una panadería o en un expendio, bueno, no sería un panadero, sería precisamente expendedor. También puedo decirles que en la Tahona el trabajo es sobre todo de hombres, mientras que en el expendio están sobre todo las mujeres. Voy a hablar de esto un par de líneas abajo. Bueno, sigo diciendo, tenemos palabras de la tradición, incluso préstamos. Estoy pensando ahora en los oficios de costurera, y si yo me mando a hacer un pantalón, pues difícilmente recuperamos la idea de que este ha sido un préstamo histórico para la lengua española. Quizá en Keshkemel o mañanita o capita, no sé cómo le digan ustedes, reconozcamos más que se trata de un préstamo, pero bueno, de un préstamo también patrimonial al español. ¿Mm? En los oficios, el vocabulario se integra mayoritariamente por palabras simples o unidades monoléxicas, como costurera, cortador. Aquí vemos que ya hay derivaciones. Bueno, ¿quién es la costurera? Pues la persona cuyo oficio es hacer la costura. El cortador, pensemos en grandes producciones textiles. Hay quien se dedica a cortar y hay quien se dedica a unir y hay quien se dedica a hacer dobladillos, que sería el oficio de dobladilladora, que también puede ser una máquina, o el hilandero, que también tiene un oficio especializado. Vemos que las palabras entonces son patrimoniales y son unidades monoléxicas. Los oficios generalmente se aprenden por continuidad generacional. El oficio se hereda y eso hace que la adquisición de este vocabulario, como de la misma práctica social y de la especialización, se vaya dando desde la infancia. En algunos oficios lo que encontramos es la coexistencia de dos tradiciones. Haber aprendido el oficio generacionalmente y por herencia en la práctica cotidiana con aquellas personas que lo estudiaron mediante una carrera técnica o una ingeniería. Y aquí vamos a ver que muchas veces empieza a generarse variación. Por ejemplo, yo puedo decir que se descosió el dobladillo de mi pantalón y se anda deshilachando. O la costurera usará esta misma palabra, deshilacharse algo, mientras que el ingeniero textil va a decir que se está desfilamentando. Otro ejemplo es bolita, precisamente para las prendas de ropa. Todos hemos visto cómo se les hacen ciertas pelotitas o bolitas, que quiere decir que se está rompiendo el tejido. Bueno, para el ingeniero textil, eso mismo es el peeling. Como ya decía, los oficios suelen tener una organización gremial, entonces vamos a tener un maestro, un oficial o segundón y un aprendiz o un chalán. Cuando nosotros estudiamos vocabulario de oficio, tenemos que decidir si queremos aprender el vocabulario de todos ellos o nos vamos a ir, por ejemplo, solo con los maestros en el oficio, que serían los especialistas que mejor conocen el tema. En ocasiones, la división del trabajo, además de esta tradición gremial medieval que conservamos, también puede estar dividido por grupos etarios. Acabo de decir que muchas veces los niños también participan de las prácticas de los mayores y entonces quizá a ellos no les toque recoger la cosecha, pero sí les toque
limpiar los elotes, desgranar las mazorcas de elote. Bueno, así se van acercando a la práctica y así van adquiriendo ciertas actividades especializadas según la edad o según el sexo. En el caso de los taboneros versus expendedoras, ya les dije, puede estar identificado muy claramente qué trabajo le toca a cada uno. Pienso, por ejemplo, en el telar de cintura y vemos que es un oficio prácticamente especializado para mujeres. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un tejedor hombre utilizando un telar de cintura. En cambio, los telares de pedal o el telar de marco, eso es más común que lo utilicen tanto hombres como mujeres. El investigador puede acercarse, en este caso, a la comunidad, hacer trabajo etnográfico y recoger información oral de primera mano. Suele tratarse de un vocabulario demasiado general y sobre todo poco prestigioso para estar incluido en diccionarios terminológicos y, por otra parte, suele considerarse demasiado especializado para estar en diccionarios de lengua general. Para mí este es uno de los grandes motivos para trabajar con este vocabulario. De verdad, nuestra ignorancia en estos temas es enorme y quien está cerca de un oficio por tenerlo precisamente como parte de su patrimonio cultural, quizá no se da cuenta de que no hay descripción sobre estas aficiones, artes y oficios. Si pensamos en corpus generales de entrevistas como los que recogemos en Presea, este vocabulario difícilmente sale. Así que tenemos que buscar métodos para ir a entrevistar a los especialistas del tema preciso que nos ocupa y buscar esta información. Quizá un poco como advertencia o como comentario general, los recursos escritos suelen verse por la propia comunidad como validación o registro prestigioso. Supongo que todos ustedes han ido a la panadería o a la carnicería y se han encontrado con pósters como los que reproduzco en esta diapositiva, en donde tenemos nombres, por ejemplo, de los cortes de carne de res o de los nombres de la panadería mexicana. Y si ustedes le preguntan a los expendedores o a los taoneros por los nombres de los panes, posiblemente lo primero que les van a dar son estos tipos de cuadros. Hay que verificar si lo que está aquí es lo que utiliza la comunidad o si este es un trabajo nuevamente hecho desde fuera de la comunidad y que se impone. Muchas veces nuestros informantes pues van a decir que esto es lo que utilizan para no quedar mal en la entrevista. De ahí que sea importante hablar con ellos y hacerles saber que los consideramos a ellos los especialistas y que lo que nos interesa es qué dicen ellos, cómo nombran ellos, independientemente de este tipo de trabajos que pueden ser muy interesantes, pero insisto que no necesariamente salen de la comunidad. También les decía que muchas veces los datos escritos que tenemos están recogidos por no expertos en el oficio que queremos trabajar, sino, por ejemplo, por algún historiador, antropólogo, etnólogo que esté trabajando, qué sé yo, con el pulque en la comunidad fulanita de tal. Bueno, son desde luego fuentes valiosísimas de investigación, pero siempre vale la pena ir con el especialista y el especialista es el hablante que domina el oficio. Muy bien, vamos a hablar de terminología científica en lenguas minoritarias. Pongo el ejemplo de COVID porque es un tema actual que nos cambió la vida a todos,
pero que además en la urgente necesidad de comunicar a las diferentes poblaciones sobre el riesgo de la pandemia, sobre los riesgos del contagio y de cómo cuidarnos con este nuevo virus, SARS-CoV-2, ¿cómo le hacemos en lenguas minoritarias? Bueno, voy a retomar varios ejemplos. Esa solamente era la portada. Yo voy a retomar algunos ejemplos sobre COVID-19 en lengua de señas mexicana en un trabajo que vengo realizando con la doctora Miroslava Cruz, de quien he aprendido muchísimo. Y quiero mencionar otros dos proyectos a grandes rasgos. Uno es el de la Sociedad Mexicana de Física, que hace un trabajo de divulgación de la ciencia en distintas lenguas indígenas. Y, por ejemplo, la traducción de uno de los capítulos de la Nueva Historia Mínima de México a Matlaltzinca, Maya, Náhuatl y Tlahuica. Pensemos, por ejemplo, sobre este segundo, sobre el capítulo de la Historia Mínima de México. ¿Qué significa conceptualmente? ¿Qué significa simbólicamente traducir independencia o traducir nación a estas lenguas mexicanas? Ahí voy a dejar ese comentario. En cuanto a la traducción de la física, vamos a ver un texto de este proyecto que ustedes pueden encontrar en internet y pueden descargar todos los textos que hasta ahora se han traducido. Vamos a ver este primer texto. Radiación electromagnética. Existe más luz de la que nuestros ojos ven. Por ejemplo, las serpientes pueden ver el calor que emiten nuestros cuerpos y las abejas distinguen en las flores colores que son invisibles para nosotros. Si regresamos al texto sobre el tratamiento hepático, podríamos decir que este tiene un muy bajo nivel de especialidad, ¿no? Mientras en el otro veíamos una encadenación terminológica, en este quizá vemos precisamente ciencia básica. Sin embargo, ¿cómo traducimos esto a otras lenguas que no tienen una tradición de conocimiento de especialidad en física? Me gustaría compartir con ustedes un minutito de un video. Vamos a ver si logro cargarlo. Lo voy a presentar. Naye, por favor, me dice si se escucha correctamente. Sí, con gusto. Traducir los términos que Todo se bien. usan en física. Por ejemplo, átomo, galaxia, molécula, universo, radiación, solo por mencionar algunas. Entonces decíamos, no podemos encontrar un equivalente en una palabra de esos conceptos. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces tomamos la decisión en conjunto de no traducir específicamente esas palabras y mejor usarlas como un préstamo del español, porque la audiencia principal, lo que nosotros empezamos a trabajar era que estaba dirigido a jóvenes, a niños y niñas que más o menos ya habían escuchado esos conceptos. Entonces dijimos, no, pues ya los jóvenes están familiarizados con esos conceptos, pues vamos a ocuparlos como préstamos del español. Y aparte nos indicaron que iba a haber un glosario donde se iba a definir esos términos. Entonces, con mucho más confianza usas átomo hablando en totonaco, pero que al final te explica en totonaco qué es un átomo, qué es una galaxia, qué es una molécula. Entonces fue como lo primero que nos enfrentamos, el cómo traducir esas palabras. Y otro fue, y lo recuerdo muy bien, es sobre cuando llegamos al texto que habla sobre radiación electromagnética. Teníamos que traducir la palabra luz. Y luz en física teníamos que dar a entender que luz es una energía electromagnética. Y decíamos nosotras, ¿cómo le vamos a poner luz? Para referirse a luz en totonaco, pues hay 2 o 3 palabras que hablan como una forma de luz. En este caso, por ejemplo, mashkakan,
que viene del verbo shkaha, que significa hacer que se ilumine. Decíamos, vamos a utilizar mashkahan para decir que hay una luz visible y una luz que no se puede ver, pero que algunos animales sí lo pueden ver, pero nosotros no. O la palabra maxkot. Maxkot también se utiliza para nombrar algo que emite luz. Entonces, aunque con una palabra que es luz, teníamos que discutir, llegar a acuerdos y hacernos o imaginarnos cómo es que nuestra gente iba a entender esa palabra que íbamos a traducir nosotros como luz. Entonces tomamos la decisión y dijimos, bueno, vamos a ocupar esta palabra, pero en estos contextos se tiene que entender así y así. Entonces, al final de cuentas, usamos maxkot. Maxkot tal vez para otras comunidades totonacas solo se refieren a nombrar algo que solo es la luz eléctrica. Pero en el contexto de la oración, en el contexto de lo que estamos hablando, pues ya no se entiende solo eso, sino que ya podemos hablar de que hay diferentes tipos de luz que son visibles al ojo humano, pero que otras no. Muy bien. Los invito a ver este video completo con las reflexiones de los traductores. Y retomo ahora en donde me había quedado. Precisamente estábamos hablando de esta parte de la que nos habla la profesora Adela Juárez sobre radiación electromagnética y la dificultad para traducir la palabra luz y para generar un concepto o un significado designativo científico en totonaco. Muy bien. Como les platicaba, el acercamiento que yo he tenido a esta investigación es gracias a la doctora Cruz Aldrete y a partir de las conferencias de prensa del informe diario de COVID-19, la conferencia encabezada por el subsecretario López-Gatell, bueno, empezamos a ver qué estaban haciendo los intérpretes de lengua de señas. Aquí solamente 2 ejemplos, no quiero trivializar, se trata de un problema muy complejo que requeriría una explicación completa, pero si ustedes ven en la imagen donde tenemos una gráfica y vemos el primer movimiento que está haciendo el intérprete, es que lo que va a hacer es dibujar con su mano la característica de la gráfica. Eso comunica. ¿Y qué le comunica a la comunidad? Y en la otra imagen lo que tenemos son las actividades esenciales y entonces vemos al intérprete diciéndoles, miren la lámina. Aquí no vamos a buscar de qué manera podemos pasar esta información, sino, bueno, ustedes vean lo que está ahí, que además está codificado para el entendimiento. ¿Qué es lo que suele pasar con las terminologías científicas en las lenguas minoritarias? En el caso de COVID, en la lengua de señas mexicana en específico, pues la comunidad no tiene una tradición en el ámbito de la medicina clínica, pero lo mismo podríamos decir que ocurrió en las otras lenguas minoritarias mexicanas y lo mismo podemos decir con el ejemplo de traducción que acabamos de ver sobre ciencia básica. Los hablantes tienen niveles de escolaridad disímiles que pueden hacer más fácil la comunicación especializada o más difícil. Lo mismo ocurre con el nivel de conocimiento y del dominio de la lengua escrita y del grado de bilingüismo. La maestra Adela Juárez decía, nosotros decidimos dejar los préstamos porque la comunidad a la que se dirigían estos materiales que estamos recibiendo es una comunidad escolarizada en español. Entonces van a entender el préstamo y nos ocupamos sobre todo del contenido semántico, de la definición de estas voces y de cómo generar esas definiciones para un glosario monolingüe. La comunicación especializada puede no darse mediante terminología, sino por la elaboración discursiva de explicaciones, paráfrasis. Se privilegia comunicar de manera global un mensaje
y no de desarrollar terminología. Estos dos puntos, insisto, están vinculados. El anterior, los diferentes niveles de escolaridad, diferente nivel de bilingüismo y diferente dominio de la lengua escrita en las lenguas que estén en contacto, sobre la posibilidad de crear esta precisión terminológica. Pero también sabemos que cuando las lenguas se quedan sin esa posibilidad de precisar sus significados y de construir conocimiento especializado, son lenguas que se van relegando a ciertas situaciones de uso muy concretas y muy cotidianas. En estas lenguas la terminología suele crearse por neología mediante préstamos de una lengua dominante. Los procesos de lexicogénesis generan variación e inestabilidad en los neologismos. Aquí es fundamental el trabajo comunitario para la normalización y para eso requerimos agentes diversos, requerimos agentes que reflexionen sobre la gramática y también son proyectos que requieren de un tiempo para evaluar si el término se adoptó por la comunidad, porque la misma comunidad puede hacer una propuesta terminológica, pero que no termine por asentarse entre los hablantes de la misma. La división social del trabajo es externa. ¿Se acuerdan que este era uno de los puntos que había puesto en la primera lámina sobre la que íbamos a guiar esta explicación? Bueno, pues aquí, por lo menos en lengua de señas mexicana, no tenemos médicos que estén generando desde dentro la terminología, aunque también en el caso de la lengua de señas tenemos factores distintos como qué tipo de sordera tienen los hablantes, en qué momento perdieron el oído, si es algo congénito, si fue por accidente, si fue por una infección, y entonces también en qué momento adquirieron la lengua de señas. Si era un médico ya de profesión que se había formado, por ejemplo, en español y después pierde el oído y aprende lengua de señas, bueno, será una situación diferente a quien tenga la lengua de señas mexicana como lengua materna. El interesado en estudiar este tipo de vocabularios debe trabajar con todos los integrantes del equipo interdisciplinario. Los recursos con los que se cuenta para el estudio de estos trabajos, además de la comunidad, es material iconográfico, libros de texto, recursos multimodales, vocabularios, diccionarios. Sin embargo, en todos estos casos hay que evaluar cuidadosamente con el equipo que está estudiando la terminología y su creación, de dónde vienen estos materiales, quién los hizo y qué tanto reflejan los usos lingüísticos de la comunidad. Para terminar, voy a hablar muy superficialmente de lo que es la terminografía básica y de la necesidad que tenemos de contar con materiales a nivel de diccionarios, a nivel de glosarios para la adquisición terminográfica. Desafortunadamente, la práctica lexicográfica didáctica en México es escasa, si es que la hay formalmente. Bueno, en el Colegio de México, María Pozzi tiene un trabajo de terminología básica de las matemáticas. En la UNAM tenemos este recurso de terminología médica que es muy interesante, en donde viene el vocabulario, viene información etimológica para la formación de términos grecolatinos y un poquito de historia de la terminología médica. También está abierto en su portal, es de acceso directo, pero yo no conozco, por ejemplo, ningún trabajo como el que hace Roses Topá con Mi primer diccionario de ciencia, en donde durante 3 años se ha dedicado a conformar un corpus de ciencia manejada por niños, cómo entienden ellos los términos, qué errores son comunes y después hacer un trabajo terminológico, científico, multidisciplinario para establecer estos vocabularios. Por ahora voy a dejar mi comentario así de abierto, solo diciendo, necesitamos hacer este trabajo. Si a alguno de ustedes le interesa, podemos retomar esto
en la charla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicte, por tu charla, por los ejemplos, por la claridad. Y bueno, ¿les parece que abramos nuestra sesión de preguntas? No sé si ahora parece que en el chat no hay, pero no sé, Hugo, si nos mandan la de Facebook. Mientras nos van mandando las preguntas, Nicte, quisiera un poco que ahondaras en las metodologías que los alumnos pueden seguir con respecto a la obtención del corpus. Por ejemplo, en mi clase hay alumnos que, por ejemplo, Cintia, que ahora está acá, y Monse, no sé si esté, creo que sí, que forman parte del gremio, ¿no? En el caso de la danza o del ámbito de la carnicería, pero bueno, Monse le da un nombre más específico. Ellas forman parte, conocen el ámbito, conocen el gremio, pero si es alguien que no lo conoce, ¿qué recomiendas? ¿Cómo se acercan? O sea, desde el primer momento de acercarse a los especialistas, quizá consultar algunas fuentes para saber qué preguntarles, qué hay que preguntar, cómo se organiza el cuestionario, o es una charla abierta, un poco desde lo más básico, lo metodológico. ¿Podrías como ahondar en eso, por favor? Claro que sí, Naye. Veo que había otra pregunta vinculada. Bueno, si no, ya ahora tú me la explicarás. Sí, Había visto previamente que Hugo, me parece que en la presentación pasada con la doctora Graciela, había retomado esta idea que nos decía Julio Serrano sobre muchos de nosotros terminamos estudiándonos a nosotros mismos, ¿no? Estudiamos aquello en lo que estamos inmersos o en lo que familiarmente tenemos algún tipo de contacto. Entonces, claro, si alguien es músico o bailarina, o viene de una familia de sastres, o viene de una familia de carniceros, perdón, es muy probable que desde ahí venga el interés por estudiarlo. En ese caso somos parte de la comunidad y las redes que tejemos son precisamente desde, quizá no nosotros directamente, pero sí los padres o algún tío nos puede vincular con la comunidad. ¿Qué pasaría si nos enfocamos en un ámbito que verdaderamente nos resulta desconocido? Vuelvo a las preguntas que había hecho de origen. ¿Dónde se trabaja eso? ¿A qué comunidad me puedo acercar? Eso sería lo primero que tengo que investigar. Si quiero trabajar Talavera y yo no conozco a nadie que hace Talavera, pero sé que es un producto típico de Puebla, pues lo primero que voy a hacer es tratar de buscar en Puebla dónde están los talleres, qué tipo de talleres hay. Y voy a ir y voy a presentarme con la gente del taller y a decirles, me interesa, quiero estudiar, me dejan verlo, me dejan ver los procesos, puedo entrar un día a su taller. Y mi experiencia es que en términos generales, la gente es muy generosa y muy abierta para recibirnos. Hay que tener cuidado de seguir las normas que nos pidan. Por ejemplo, pienso que muchas veces te van a decir de inicio que no puedes tomar fotografías o que no puedes tomar video porque pueden pensar que tú vas a abrir tu carnicería o que tú vas a abrir tu dulcería y que lo que estás haciendo es yendo a robar tips de el comercio. Bueno, pues nos aguantamos a no tomar fotos de inicio. Podemos hacer las entrevistas. Para mí es muy importante como parte del método de trabajo hacer entrevistas con los especialistas en su lugar de trabajo, porque eso nos permite rescatar mucho vocabulario que de otra manera se podría olvidar. Precisamente como tú decías, Anayeli, como no conozco el oficio, pues no sé qué preguntar de inicio.
Entonces, si yo voy al lugar donde se trabaja, puedo decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para qué sirve eso que está haciendo? A veces preguntamos cosas que no nos van a servir y que además no son parte de la especialidad, ¿no? Recuerdo cuando empecé a trabajar textiles y un día preguntándole por todas las partes del telar a uno de los artesanos, empecé a preguntarle, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta que llegué a un punto donde me dijo, pues ese es un palito, ¿no? O sea, no tenía nada que ver con el telar, simplemente era un palito que se había caído por ahí y nada más. Bueno, pues no pasa nada, ya me enteré que ese solo era un palito y que no era parte de los muchos palitos que sí conforman el telar. Así que mi guía va por ese lado o mi experiencia va por ese lado. Primero identificar con qué comunidad puedo trabajar, después acercarme a un maestro en ese arte, que va a ser la persona que pueda autorizar mi presencia, seguir todas las normas que nos digan, hacer entrevistas en el lugar de trabajo, porque eso activa además el vocabulario, porque va a estar en uso. Y una vez que hemos hecho un par de entrevistas, entonces ya empezamos a tener mucha idea de cuáles son los procesos, cuáles son los insumos, cuáles son las especialidades, cómo se organiza el trabajo. Para mí en ese momento, después de haber hecho 2 o 3 entrevistas, ahora sí hago la organización conceptual. ¿Se acuerdan que vimos al principio de las escuelas terminológicas que lo que se organizaban eran conceptos? Bueno, pues ahora sí yo puedo hacer un mapita conceptual, un árbol conceptual donde diga, a ver, estos son instrumentos, estos son procesos, estas son especialidades dentro del oficio y ya puedo decidir si mi investigación va a analizarlos todos o me voy a quedar solo con un ámbito. Por ejemplo, me voy a dedicar, híjole, a ver, espero no decir alguna tontería, pero si es así, Cintia y Monse ya me corregirán. Me voy a dedicar a los cortes de carne de la res o me voy a dedicar a los nombres de no sé, las variaciones en ballet y todo lo demás lo voy a dejar fuera, ¿ok? O me voy a dedicar al tipo de zapatos, de zapatillas en el ballet. ¿No? Y cuándo se usa, para qué se usa, etcétera. Entonces, ¿cuánto restringamos o cuánto ampliemos? Eso va a depender ya del conocimiento y a partir de ahí podemos hacer nuevas entrevistas más focalizadas. Otro aspecto que yo sugeriría en este acercamiento es cuando hagan la transcripción de esas entrevistas, céntrense en transcripciones muy gruesas. A diferencia de las transcripciones que necesitamos en pragmática, aquí no necesitamos ser muy finos en la transcripción. Si un informante me dice, ahora verás, se llama... ay, se me olvidó ahorita el nombre de la tela. Raso. Se llama raso. Todo eso que acabo de decir lo podemos transcribir como se llama raso. Entonces, eso también nos facilita mucho. Hacemos una transcripción de carácter ortográfico, pragmático, simplificado, para que después podamos procesar la investigación. Muchas gracias. Cintia, bueno, yo creo que estaría bien que abrieras tu micrófono, Cintia, porque un poco es interesante el tema de ella, justamente por toda la variación que está encontrando en el oficio, que todavía no sabemos cómo definirlo, oficio, arte, todavía también tenemos esa duda, pero bueno, quizá estaría bien que nos dijeras un poco la variación, o sea, que nos presentes tus datos y cómo se está viendo la variación ahí. Entonces te dejo la palabra, Cintia, por favor. Ok, buenas tardes, doctora, qué gusto. Muchas gracias por la charla. Ana, Hugo, qué gusto saludarles. Bueno, pues
Aunque sí mi ámbito tiene que ver con la danza, es más bien la danza folclórica académica, o sea, no es la danza popular. Y para meterme en más problemas, pues tampoco es el ballet, donde efectivamente hay una terminología muy clara. Lo que he encontrado con las entrevistas que llevo, justamente es que en el ámbito académico, muchos profesores, coreógrafos, etcétera, eh, indican que, o sea, no se quieren meter en el problema de llamarle de alguna forma a un paso, a pesar de que los pasos son pues reiterados en el área del folclore, porque eh, casualmente, o sea, la gente de todo el país practica o realiza los mismos bailes. Hay un repertorio clásico a nivel nacional, entonces tú tienes gente de Nuevo León bailando sones de Jalisco, gente de Yucatán bailando, pues, pues no sé, la danza del baile de piña de Oaxaca, o etcétera, ¿no? Entonces, la gente que practicamos folclore, pues conocemos los pasos, pero los profesores y sí me han indicado es, bueno, pues yo lo conozco como tal o lo conozco como tal, pero particularmente no se quieren meter en el problema de decir, este es el nombre. Solo he encontrado unos 6, más o menos 6 nombres que sí son uniformes. Todo lo demás presenta mucha variación. Entonces, yo aquí mi problema es pensar si es terminología o no es terminología, porque qué tanto es designación y no denominación, ¿no? Justo por esta variación. Y justo también la pregunta es si realmente es un oficio, porque mucha gente que se dedica a bailar, aún en academias o en ballets, etcétera, no lo hacen como una forma de, pues, digamos que de vivir, me refiero para ganar dinero, sino muchas veces es una cuestión alterna, ¿no? O sea, tienen un trabajo y practican la danza folclórica como pues como un complemento de vida porque pues es muy artístico, es muy bonito, es muy alegre. Es más, hay gente que estudia danza folclórica, pero no se dedica nada más a esto, ¿no? Entonces, como está relacionado con justo lo popular, pero también ya está escenificado, o sea, sí tengo un problema como para, o sea, no he acertado a aclararme si es un oficio o no y si es terminología o no, ¿no? Entonces, a ver si, ¿qué opina de lo que yo sé que le digo muy pocas cosas, pero pues creo que me metí en un problemón. Cintia, muchas gracias por tus observaciones. Además, me parece interesantísimo. Creo que has elegido un precioso tema de investigación y que eres muy valiente al meterte en este trabajo. Y a pesar de que estamos hablando de terminología, te diría, abre el término en lugar de que trates de precisarlo. Quizá, y como estamos hablando precisamente de estas organizaciones gremiales, pues podemos recurrir a nuestra vieja etiqueta de artes y oficios. Y entonces no tendrás que definirte por uno de ellos. Y es un término bastante abarcador precisamente para este tipo de cultura que se da aquí. ¿Es terminología o no? Yo te diría, usemos vocabulario especializado y no terminológico. Puede ser, pero yo no sé si te convenga en este momento analizarlo. Eso es algo que tendrás que pensar con calma. Puede ser que sí busques una terminología y veas quién normaliza la terminología. Por ejemplo, si hay manuales de Limba o si hay manuales institucionales en donde se dé cuenta de estos pasos. Muchas veces tenemos estos libros también de arte preciosos con muchas fotografías y con pies de página que describen, o podemos tener museografía también de presentaciones de bailarines, y entonces en el pie de la fotografía se describe en qué postura o en qué paso está trabajando. Ahí estarías recopilando la terminología y estaría estandarizada por un sello institucional nacional. Después convendría ver si eso es, en primer lugar, lo que tú
y otros bailarines conocen y usan. Porque puede ser, ¿se acuerdan del caso que les di de bolita y peeling? Que a mí me encanta. Puede ser que esté conviviendo esa variación y que entonces en el limba tengamos un nombre y después tengamos una denominación popular mucho más descriptiva para el mismo paso o para el movimiento. Y entonces recopilar esas dos tradiciones me parece que sería interesantísimo. Pero también puedes empezar por ahora por una de las dos, entrevistar a los bailarines y si ellos te dicen, yo le digo, podrías agregar a tu entrevista preguntas de historia de vida. ¿Dónde aprendieron a bailar? ¿En dónde han bailado? Y eso te puede ir dando ciertas características gremiales nuevamente. Ahora me recordaste un trabajo de investigación sobre el vocabulario del mariachi que hizo Perla de Los Ángeles Nolasco y ella precisamente entrevista mariachis de tradición musical, herederos, en esto que decía de se aprende desde niños, los padres, los abuelos son parte del mariachi, pero después ella entra a la universidad a estudiar la licenciatura en música. Y entonces le enseñan otra tradición para eso que ella ha venido haciendo. Y al principio recuerdo que estaba un poco conflictuada, como ahora me vengo a enterar que esto se llama, hasta que cayó en cuenta, bueno, se llama de las dos formas, solo que pertenece a dos tradiciones diferentes. Por ahí irían mis sugerencias, Cintia, y estaré encantada si me vas compartiendo cómo va avanzando esta investigación. Muchísimas gracias. Tomo en cuenta todo esto. Sí, me encantaría estar en contacto. Gracias. Monse precisamente también tiene una pregunta. Monse, si quieres abrir tu micrófono, si no la leo también, un poco tiene la duda de cuál fue la dificultad a la que se enfrentaron al momento de abordar la terminología en la lengua de señas mexicana, en el área de la epidemiología. Ay, estoy extrañando profundamente a mi querida Miroslava Cruz para que... Te manda saludos, por cierto, en los Ay, comentarios de Facebook. Que muchas felicidades. He aprendido muchísimo de la doctora Miroslava y ha sido un placer trabajar con ella. Dificultades, Monse. Pues lo primero es que por ser una terminología neológica, no hubo tiempo o no ha habido tiempo de saber si se va a asentar una forma dentro de la lengua. Lo que hemos registrado a partir de este corpus de las conferencias de prensa es variación en los intérpretes. Hemos visto que se han utilizado sobre todo préstamos o algunos recursos propios de la lengua de señas, como el deletreo, la inicialización, algunos compuestos. Algo que a mí me llamó mucho la atención formalmente es que en la lengua de señas mexicana los compuestos pueden intercambiar el lugar de las bases, ¿no? O sea, que puedes, para dar un ejemplo un poco torpe quizá en español, sería lo mismo decir sacacorchos que corcho saca. O sea, las dos formas se lexicalizarían como el mismo compuesto. Entonces, la mayor dificultad hasta este momento es la variación, la creación neológica, y no sabemos si esas formas se van a estabilizar en la lengua o no. Y, por supuesto, cuál va a ser el desarrollo de estas formas. Recuerdo ahora, por ejemplo, que Miroslava me explicaba que con la pandemia anterior, la de la influenza, se generó una seña similar a la de cubrebocas. Y entonces, por ejemplo, esa seña ahora es polisémica en la lengua. No sabemos si se refiere a la influenza o al cubrebocas.
en el discurso. ¿Ok? Entonces, bueno, dificultad de documentación, Monse. Gracias. Lalo Eduardo Pacheco. Bueno, él la pregunta la da más general. Dice que si puede sugerirle cómo podría crear un corpus sobre préstamos lingüísticos. A él le interesa el español e italiano, pero recuerdo que Lalo está sobre todo enfocado en el tema de los italianismos que entraron en el área de la música, en esta, no recuerdo en qué época estábamos como situándolo, creo que en el 19, y que también tiene que ver justamente como el trabajo de Cintia, ¿no? Con el área de las ciencias y las artes. Entonces, él justamente lo que le interesa es todo el tema de préstamos lingüísticos del italiano en esta área. Pues, un poco metodológicamente, cómo podría él obtener un corpus. Quizá Lalo, no sé si esté acá, pero también podría mencionarnos como si ya tiene como a lo mejor algún contacto con especialistas. No sé si esté Lalo, pero bueno, esa es la pregunta, Nicte. Tú ya me ayudaste a empezar a responderla, Anayeli. Lo primero sería saber si ya tiene contacto con especialistas, si ya ha identificado algunos textos escritos, sobre todo pensando en lo que dijiste, que es siglo XIX, mirando con qué tipo de documentos contamos. En este momento las visitas a la hemeroteca son complicadas, ya la de la UNAM abrió con cita, ya podría empezar a revisarlo y creo que él sí tiene que hacer trabajo dirigido. ¿Qué quiero decir con esto? Tomar el texto y empezar a ver las voces que a él le parezca que vienen del italiano. Supongo que en este estudio él sabe italiano para poder reconocer aquellas palabras. Otra forma en la que se me ocurre ahora que podría trabajar es tomando un diccionario mexicano sobre música. Bueno, si es que lo que le interesa es el contacto entre italiano y español de México, sino un diccionario sobre la música en general. Quizá podría revisar si tiene etimologías y entonces a partir de ahí hacer la selección y después ya hacer el estudio que a él le interese sobre quizá en qué ámbitos entraron más italianismos, en qué nodos conceptuales se han dado o en qué momento, en qué escuela se generaron y de ahí se tomaron los préstamos. Pero para mí eso serían las dos formas. Uno, directamente en diccionarios de la música, donde se asegure que se trata de términos y de italianismos, y la otra con documentos escritos. Pienso que sobre todo en periódicos del siglo XIX, y si me equivoco tú me corriges, Naye, por favor, pero en periódicos del siglo XIX los apartados de cultura eran muy importantes. Entonces, quizá descripciones de conciertos o incluso clases de música podrían encontrarse en estos periódicos importantes del 19 y para eso sí que no necesita que le abran la hemeroteca. Están en línea en la Hemeroteca Nacional. Sí, pensaba también, recuerdo que me comentaba que se sigue conservando todavía esta tradición de conservar el italianismo y así tal cual se pronuncia en italiano, no mucho acercándose a la forma de la lengua fuente. Creo que me decía que en la ópera, no recuerdo muy bien, y quizá pues le pensaba que con los profesores, ¿no? Que están en en los profesores, ¿no? Que vaya y que grabe clases quizá y en la misma clase como obtener este conjunto de vocabulario, ¿no? No sé. Sí, pensaba en lo otro porque comentaste algo sobre el siglo XIX. Entonces, si lo que le interesa es ese boom de ingreso de estos italianismos, si él lo identifica en ese momento en alguna especialidad musical, pues podría hacerlo más enfocado. Si le interesan los italianismos en este momento, creo que la idea de ir a un conservatorio podría ser excelente e inscribirse
como oyente a alguno de los cursos para ir tomando notas. De nuevo, los materiales publicados en México, que podrían ser del INBA o de algunas otras universidades, también le podrían servir. Y generalmente los libros de texto traen un glosario. Entonces, esos materiales ya le dan una idea de que se trata de terminología. Bien, voy a leerte, tienes muchas felicitaciones, por ejemplo, Miroslava te felicita, Maurel también, qué felicidad, Alicia Ramírez también, Minerva Palacios. Y en cuanto a preguntas, bueno, Monse dice que muchas gracias, que es un trabajo muy interesante. No tenemos más comentarios, pero no sé, Nicte, si quisieras ahondar un poquito en esta última parte de la es un tema interesante de la terminografía, para dirigido a la divulgación, ¿no? Y sobre todo a la creación de glosarios que vaya dirigido para los niños, que sería como, así como nos preguntamos cuál es la función social del diccionario, ¿no? Y entonces tenemos toda la reflexión que han hecho lexicógrafos, cuál es la función social de la terminografía, ¿no? Y sobre todo como para el desarrollo de pues el desarrollo educativo, en este caso de México, ¿no? Entonces, ¿podrías como ahondar un poquito más en ese tema? Claro que sí, Naye. Primero, agradecerle de verdad muchísimo a quienes me acompañan esta tarde y pues saludos a Miroslava, a Mau, a Alicia y a Minerva. A Mau le estamos extrañando aquí entre amigos con Hugo y con Naye. Bueno, pues de verdad me da mucho gusto, Mau, saludarte. Antes de responderte, Hugo tiene la mano levantada, entonces quizá lo escuchemos antes a él. Tienes razón, Hugo, disculpa. Bueno, era un poquito relacionado a esa parte. Bueno, a mí alguna vez estuve con, justo eran algunos físicos que querían hacer traducciones a las lenguas minoritarias, las lenguas mexicanas, de términos, ¿no? Científicos, bueno, en ese caso, pues eran como más o menos como luz y todo eso. Y ahí mi pregunta va más encaminada hacia ¿qué se podría sugerir en esos casos, ¿no? Porque si bien se pueden tomar préstamos del español, también podrían crearse neologismos, ¿no? O en otro caso, pues tomar de las palabras que ya están y especializarlas, ¿no? Que más o menos pasa también con el español. Entonces, ahí, ¿qué sería lo que se podría sugerir en esas traducciones, ¿no? Porque digo, también está como, interviene yo creo, esta parte de respetar las lenguas sin cambios, ¿no? Sin préstamos, pero es verdad que muchas de las lenguas mexicanas pues tienen muchos préstamos, obviamente ya está adecuados de tiempo atrás, ¿no? Como el famoso dinero, que era el domín y pasó a distintos fenómenos, ¿no? Entonces, pero no sé ahí cuál sería la sugerencia de las traducciones. Como tú muy bien lo dices, Hugo, podemos identificar por lo menos dos tradiciones en general en las lenguas para la creación de la terminología científica. Una es la adopción de préstamos que pueden irse adecuando o pueden irse conservando. Justo esto que hablábamos recién sobre la música da más estatus, conservar el italianismo y pronunciarlo a la manera italiana que castellanizarlo. Recuerdo siempre este ejemplo que me gusta mucho de Octavio Paz, que cuando estuvo estudiando con mucha seriedad el fenómeno del Big Bang, él proponía que en español le dijéramos el gran pum. Y entonces la comunidad científica hispánica dijo, qué ocurrente el poeta, como si fuera una broma, porque era inaceptable pensar que en la ciencia le vamos a llamar a este fenómeno el gran pum, y que entonces en un documento científico lo pudiéramos designar
de esta manera. Entonces hay tradiciones dentro de las comunidades y cada comunidad es diferente. Ni siquiera es una lengua, ni siquiera es una variedad dialectal. Hay comunidades distintas. Hay comunidades que prefieren el préstamo sin adaptar, porque, insisto, eso le da ciertas características de formalidad a la terminología. Y hay otras comunidades que prefieren la adopción o la creación de su propio vocabulario. Voy a dar ahora los ejemplos de qué ocurre con la ciencia en inglés y estoy pensando en descubrimientos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuántos términos vienen de la cultura popular? ¿Cuántos términos vienen porque es la forma cariñosa de llamar a la hija, a la esposa, al hijo, porque era la canción que el investigador estaba escuchando en ese momento y a partir de ahí creó la designación neológica de su descubrimiento? Esa es una tradición cultural. La ciencia es parte de la vida cotidiana y entonces los nombres de la vida cotidiana se toman para esos descubrimientos. En el español y particularmente en el español de México, los préstamos nos dan estatus. Hablar otra lengua lo consideramos más prestigioso y por lo tanto es más serio conservar esa terminología. ¿Qué tendríamos que proponer? Necesariamente trabajo multidisciplinario y necesariamente trabajo con la comunidad. Y saber que lo que se proponga de origen no necesariamente se va a quedar establecido, pero necesitamos arrancar de un lado y necesitamos hacer esa propuesta y después irla adecuando. Y va a pasar con todas estas lenguas subrepresentadas, Hugo. Incluso en el español, insisto, no es lo mismo la tradición de los biólogos para formar su terminología que la del vocabulario especializado del fútbol. Y no es lo mismo la de los ingenieros en computación, ¿no? Mientras en una nos vamos a ir por la tradición grecolatina, en la otra nos vamos a ir por los préstamos del inglés y en otra, como ya se me olvidó qué ejemplo di, ya no sé cuál es la otra, pero puede ser también desde la propia comunidad. Siempre desde la propia comunidad, Hugo. Y con esas dos características íbamos viendo qué pasa, si la comunidad la acepta o no. Y también por eso decía que cuando trabajamos con estos grupos es muy importante ver quiénes son los agentes de prestigio dentro de las comunidades. Y voy a ligar esto con lo que me preguntó Anayeli sobre ciencia básica. Si nosotros vamos a proponer este término, ¿para qué documento va a ser y quién lo va a divulgar? Puedo pensar, por ejemplo, si es como el video que les presenté ahora, si es un glosario de ciencia básica que se va a distribuir en las escuelas y va a haber un maestro, pues entonces necesitamos contar con la participación de los maestros para la divulgación de esa terminología y mirar si se impone o no se impone. Que sería lo mismo con el caso de los intérpretes en lengua de señas mexicana y que sería lo mismo en distintas tradiciones también en español. No sé si te contesté, Hugo. Sí, muchas gracias. También, bueno, tenía un poco de duda sobre justo si se crean neologismos en las lenguas y esta lengua dice, no, nosotros sí queremos palabras, cómo sería el proceso, un poco trabajar con estas comunidades, qué recomendaciones podría haber, digo, justo a lo mejor hay algunos interesados en este tema, y cómo se podría empezar, ¿no? Partiendo del vocabulario básico o qué recomendaciones habría. Si tenemos un proyecto como el de
física, pues entonces ya ahí tenemos delimitado el vocabulario que queremos compartir, ¿no? O como el de la medicina, o el de la epidemiología y el de COVID en lengua de señas mexicana. Ya tenemos previamente delimitado el vocabulario y ahora lo que tenemos que ir es saber si, por ejemplo, el médico de la comunidad habla la lengua y podemos empezar el diálogo con ellos. Si hay una clínica, por ejemplo, comunitaria, que es lo que está pasando con el médico. Si estamos pensando en un proyecto de acercamiento que no parte de un tema en específico, yo sí creo que lo primero que necesitamos delimitar es cuál es la terminología básica. Posiblemente esto lo pudiéramos hacer desde los libros de texto y tomar una materia y comenzar a ver en esa materia qué se necesita saber. Pensemos en matemáticas. ¿Qué aprende un niño de primero de primaria sobre matemáticas? ¿Qué aprende un niño en segundo? Por ejemplo, ¿cómo llamo triángulo? ¿Cuántos triángulos tengo que designar? Voy a ver equilátero, isósceles, escaleno, en qué momento empezamos a hablar de ángulos, en qué momento hablamos de, no sé, para no quedarme solo en geometría, ¿cuáles son los conocimientos de aritmética que voy teniendo? Seguramente desde ahí podemos tener un vocabulario básico de la ciencia y empezar a buscar qué recursos hay ya escritos. Si los libros de texto ya lo dicen, ver si verdaderamente eso es lo que se utiliza en el salón de clases. Y para eso necesitamos trabajar con los aprendices, necesitamos trabajar con los maestros y con los materiales escritos ya difundidos. Y tendremos que hacer una reflexión sobre qué pasa con esos textos y si hay que modificarlos o hay que cambiarlos. ¿Qué tal, por ejemplo, con este video cuando nos decían, hay dos formas de hablar de la luz, pero es la luz, por ejemplo, que se irradia desde el calor y entonces cuando estoy hablando de la luz eléctrica no puedo utilizar esa misma palabra? Pues quizá estos materiales estén utilizando la forma equivocada. Puede ser que en origen fuera equivocada y ya se volvió polisémica y ya se cargó del significado preciso, o puede ser que cada vez que un usuario vea ese libro diga, aquí hay un error, esto está mal, y reiteradamente te lo hagan saber hasta que se tenga que construir ese otro. Pero para mí sería eso, necesariamente equipos interdisciplinarios, ver quién puede desarrollar terminología y en el caso de educación básica, maestros, estudiantes y alguno de nosotros como investigador en lengua. Bueno, y estamos hablando de lenguas que tienen escritura, porque las que no tienen fija la escritura, ahí abrimos otro tema de conversación, pero las apps y otros pueden ayudarnos con eso. Y entonces, Naye, para responder lo que tú habías preguntado precisamente sobre el valor del diccionario y su uso social, pues precisamente estos trabajos, cómo estamos delimitando el conocimiento en diferentes ámbitos científicos y en diferentes ámbitos de especialidad y cómo damos cuenta de ellos con precisión semántica, con precisión conceptual, sin que hagamos definiciones para adultos. Pues aquí necesitamos forzosamente nuestro equipo multidisciplinario a alguien que haga adquisición de la lengua y necesitamos ir con los usuarios del diccionario. Esa es una tarea que tenemos pendiente y que es urgente. Estudios de recepción del diccionario. Cuando nosotros pensamos que es que el hablante va a buscar, es que el usuario hace o no hace, entiende o no entiende el diccionario, lo hacemos muchas veces desde quienes estamos acostumbrados a usar el diccionario y no nos detenemos a pensar que no necesariamente
los usuarios saben qué buscar. En el caso de la definición, pues para que nosotros sepamos que una definición verdaderamente le sirve al usuario, hay que irla a cotejar con ellos. Quizá Hugo y tú recuerden un ejercicio que hacíamos, bueno, Ana Maurel también que nos estaba escuchando, un ejercicio que hacíamos leyéndole definiciones a nuestros entrevistados para que ellos dijeran la palabra. Y entonces, si leyendo la definición el entrevistado podía respondernos la palabra que estábamos buscando, decíamos la definición está bien hecha. Si nuestro entrevistado no podía respondernos la palabra que estábamos buscando, entonces teníamos que pensar que nuestra definición estaba mal hecha o que había algo que no le estábamos alcanzando a decir. Ese tipo de trabajo se tiene que hacer permanentemente con las comunidades y en los diccionarios escolares, en la lexicografía didáctica, pues necesitamos enfocarnos en nuestros usuarios potenciales y ver, uno, qué necesitan saber, dos, cuánto necesitan saber, y tres, si una vez que hemos recogido esos datos, ellos lo entienden o no lo entienden. Voy a citar ahora a la doctora Rosa Estopá, que hizo precisamente este diccionario de ciencia básica para niños en catalán, y ella ponía el ejemplo, estuvo trabajando durante 3 años, una vez a la semana, con niños en una escuela primaria para obtener los datos que estaba buscando. Y decía que cuando preguntaba por síndrome de Down, los niños recurrentemente respondían que era una enfermedad que hacía más chiquita a las personas. Y ella y el equipo lexicográfico se preguntaba, ¿por qué más chiquitas? No parece ser ni médicamente ni formalmente una característica que pudiera distinguirse. Finalmente se dio cuenta de que estaban trabajando en una escuela bilingüe en inglés y entonces los niños interpretaban el down como hacia abajo, como pequeño. Y a partir de ahí, el diccionario que generaron, bueno, este es un ejemplo de equívocos recurrentes en el corpus de datos que ellos obtuvieron. En el diccionario que hicieron, agregan información precisamente para corregir esos errores o dan ejemplos que vayan contra esas ideas generalizadas erróneas sobre el conocimiento científico. Entonces, de nuevo, trabajo interdisciplinario y trabajo con los usuarios del diccionario. Los dueños de la lengua son los hablantes. Eso tendríamos que tenerlo claro. Pero claro, Naya, esto nos implica una metodología completa, o sea, una macroestructura, una microestructura pensada de manera diferente y un diseño completo del diccionario muy distinto a lo que tenemos. Ha habido, por supuesto, proyectos muy interesantes de recopilación de corpus de narraciones infantiles. Tenemos selección de vocabulario que se aprende en los niños. Recuerdo los proyectos del doctor Raúl Ávila sobre esto, sobre el lenguaje infantil, diccionarios de lenguaje infantil, pero bueno, las ciencias cambian permanentemente, hay actualizaciones de conocimiento y precisamente parte de estos diccionarios seguramente tendría que ser darle seguimiento a esos trabajos valiosos con los que ya contamos e irlos actualizando e irlos ampliando hacia otras disciplinas. Gracias, Nick. Creo que no tenemos más comentarios ni preguntas. Yo tengo una pregunta
Pensaba ahora en esta formación de equipos interdisciplinarios para empezar a crear normalizaciones y neologismos terminológicos. No sé si lo estoy diciendo bien. Pienso que estos equipos entonces también tendrían que tener mucha conciencia de qué tipo de comunidad lingüística es con la que están trabajando con respecto a sus purismos lingüísticos. Y ahora que estamos en nuestras clases de semántica léxica viendo justamente el tema de préstamos, vemos que una de las soluciones más recurrentes es la creación de calcos. Así como para que no te enojes, si son puristas, entonces no vamos a meter el préstamo, mejor creamos el calco y es como ahí hay un poco enmascarado todo, ¿no? No sé si haya estudios justamente de que nos indiquen como qué porcentaje hay en cada comunidad lingüística de préstamos, de calcos, de creación de neologismos. No sé si eso ya se está haciendo desde la terminología, por ejemplo. No, desde el préstamo conozco los trabajos de Eric Franco Trujillo, precisamente sobre cómo o en qué momento se insertan cierto tipo de préstamos a la lengua. Él hizo una clasificación muy interesante sobre esta idea tradicional que tenemos de el español de México prefiere los anglicismos, el español de España prefiere los galicismos, y él desmiente con datos de un corpus lexicográfico estas tendencias. Eso es lo que más o menos ubico, y después muy parcelado, muy atomizado, cuando alguien estudia un vocabulario específico, pues da ciertas tendencias. Por ejemplo, cuando estudié el vocabulario textil, veo dos grandes momentos de entrada de galicismos al español, uno muy temprano, completamente adaptados, otro en el siglo XIX, que influye en la moda, en la vestimenta, mientras que en el siglo XX tenemos sobre todo anglicismos que vienen de la técnica y de la ingeniería textil. Entonces, esos bloques, Naye, pero no conozco otros trabajos. Creo que lo vamos haciendo por pequeñas parcelas en descripciones de ciertas comunidades. Y me parece que la idea de seguir trabajando actitudes y creencias lingüísticas, así como historia de los conceptos, historia de los términos, es fundamental. Yo decía en la presentación, si un término como nación es tan compleja su construcción, y estoy pensando en el español y lo que ha significado a lo largo de las décadas y de los siglos este concepto, ahora cómo lo pasamos a otras lenguas con otras realidades, cómo hablamos de independencia y de conquista, qué le significa a comunidades originarias en México estos términos. ¿Significa algo diferente? ¿Le significa lo mismo? ¿Independencia de qué? ¿Dependencia de qué? Entonces, ahí hay significados también culturales que tenemos que explorar. Y yo no conozco ningún trabajo sobre actitudes y creencias lingüísticas terminológicas. Me parece que hay mucho por hacer y que aprenderíamos muchísimo de nuestra construcción científica y de nuestra construcción de pensamiento. Sí, para los equipos sobre todo también, ¿no? A la hora de tomar decisiones, creo que ahí podrían tomar en cuenta más a la comunidad y no hacer como cosas que la comunidad luego ya no reconozca. Bueno. Claro, porque ahora lo hacemos más a nivel de intuición. Exacto. No sé si los que están ahora aquí conectados quisieran abrir sus micrófonos, comentar algo más. Tenemos todavía 10 minutitos. Algún comentario, pregunta que tengan para la doctora, pueden abrir su micrófono.
Ya no tenemos tampoco ya no tenemos comentarios tampoco en Facebook. Entonces, bueno, Nick, creo que si nadie se decide abrir su micrófono, no sé si quisieras darnos una conclusión general, un cierre en general, por favor. Insistir en esta apertura de los trabajos de especialización, mirarlo no nada más como aquellas ciencias ciencia o o tecnicismos que tienen detrás intereses económicos, políticos, internacionales, sino mirarlo desde ahí con el valor que eso tiene para el conocimiento en general, pero también mirar el vocabulario especializado en comunidades cerradas, pequeñas, de tradición, que no van a tener esta necesidad ni de normalización, ni el apoyo, por ejemplo, de normas ISO o de normas nacionales, pero cuyo valor para las comunidades es muy importante y para la conformación lingüística identitaria y de el conocimiento léxico me parece fundamental. Como les decía, mucho de este vocabulario se queda fuera de nuestro conocimiento lingüístico a pesar de su tradición, porque es poco especializado para los terminólogos y muy especializados para los estudios de la lengua en general. Se refleja mal en los corpus, a menos que uno haga preguntas muy específicas. Lo segundo, siempre pensar en con quién estamos interactuando, quién es el especialista, hacérselo saber a nuestros entrevistados. Y también tener mucho cuidado a la hora de hacer el trabajo práctico, midiendo con mucha claridad cuál es nuestro papel en la entrevista. No es lo mismo ser un estudiante universitario que va a recopilar datos con campesinos a una comunidad rural en donde se va a marcar una estrategia vertical de relación en donde el estudiante va a ser quien tenga el estatus, que cuando va con un especialista universitario o de centro de investigación donde él va a tener menos estatus. Entonces, cuidar también la manera en la que nos dirigimos siempre a nuestros entrevistados me parece fundamental. A veces lo perdemos de vista, pero el respeto por el otro tiene que ser la prioridad. Quizá con eso me gustaría cerrar precisamente en esta idea de método, Naye. Ser muy cuidadosos al abordar las entrevistas. Saber que el especialista es el otro, no nosotros. Bueno, Nick, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por esta charla tan interesante, por resolver nuestras dudas. Y bueno, pues vamos cerrando. Les agradecemos también a los que se conectaron por Zoom y los que están en Facebook, a Hugo por organizar esta charla y en general este seminario. Y bueno, no sé, ¿te doy la palabra, Hugo, o ya vamos cerrando aquí? Sí, bueno, Gracias, nada, Hugo. cerrar. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, pues nada, agradecer a todos el que hayan estado pendientes ahí en la transmisión de Facebook y bueno, los alumnos que se pudieron conectar en Zoom, pues muchas gracias y muchas gracias a la doctora Nicterol Palacios y a la maestra Nayeli por la charla del día de hoy. Esperemos que haya muchos interesados en esta área, como ya escucharon a la doctora, es un área que necesita mucho trabajo y hay un montón de cosas que investigar. Entonces, es una invitación esta conferencia a que se acerquen a estas líneas y bueno, esperemos contar con su presencia para el próximo ciclo del seminario, que sería hasta por ahí de febrero. Esta es la última, con esto cerramos. Y bueno, mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y muchas gracias otra vez a la doctora por su excelente conferencia. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Hugo. Gracias, Anayeli. Gracias. Gracias, Nick. Gracias, Hugo, y a todos y todas. Bye. Bye.